Hola, estamos continuando con nuestra serie de consejería bíblica y en esta oportunidad tenemos el tema 4 que es acerca del perdón. ¿Cómo podríamos definir el perdón? De pronto que la definición más sencilla puede ser el hecho de renunciar a nuestro deseo de venganza o de hacerle daño a la persona que nos ha lastimado, nos ha causado dolor. Puede ser renunciar al deseo de venganza o de hacerle daño. Hay muchas razones por las cuales una persona puede estar lastimada o herida y podemos mencionar algunas, como por ejemplo haber sufrido de abuso verbal, abuso físico, haber sido víctima de injusticias, abandono, falta de amor. Hay muchas razones que pueden realmente generar falta de perdón. Alguien ha descrito que el perdón, la falta de perdón es la acumulación de ira reprimida. La falta de perdón es la acumulación de ira reprimida. Y es que en verdad cuando una persona no ha perdonado, tiene muchos sentimientos negativos dentro del corazón. Vamos a ver un acercamiento a la problemática. ¿Cuáles son las características que pueden evidenciar falta de perdón? Primero vamos a tratar de identificar si es que hay alguna de las personas que vienen a consejería y que probablemente dicen, sí, yo ya perdoné, ya le di vuelta al tema, es un capítulo cerrado de mi vida, pero tal vez evidencien algunas características dentro de su comportamiento que pueden decirnos que en verdad no han perdonado totalmente. Un punto importante y que probablemente muchos van a coincidir, que lo han visto en algunas personas, es amargura en el corazón. Es amargura en el corazón. Las personas que han sido lastimadas, dañadas, ofendidas, en verdad lo que experimentan es rencor, resentimiento en el corazón y levantan como una coraza porque lo que temen es volver a ser lastimados. Entonces, con una apariencia de dureza, de mostrarse muy serios, de repente muy radicales, muy tajantes, pueden ser una forma de cuidarse para no volver a ser lastimados. Amargura en el corazón. Pero muy ligada a la amargura del corazón está la falta del control de ira. Son personas con las cuales es difícil lidiar, que se enojan fácilmente, sin mayores motivos que lo causen, pierden los papeles con facilidad, son intolerantes, son impacientes, quieren todo ya, quieren que se haga todo de la forma que ellos están esperando. Esa intolerancia, esa impaciencia que se demuestra en una falta de control de ira porque gritan, porque dañan, porque insultan, de alguna manera reaccionan mal, está ligada a esa amargura que hay en el corazón y eso es evidencia de falta de perdón. También tenemos algunas personas que pueden buscar y pasar tiempo con aquellos que pueden de alguna manera alinearse o identificarse con el dolor que están experimentando, ¿no? Son personas que te dicen, qué pena lo que te ha pasado, en verdad, no puedo imaginar lo que estás sintiendo, que eso es algo bueno, porque es importante que cuando estamos sintiendo dolor haya alguien que nos acompañe y nos anime y nos ayude, pero que sea realmente alguien que nos ayuda a salir, ¿verdad?, de este proceso, pero no alguien que simplemente nos acaricia el dolor y para mantenerlo allí vivo, ¿no? Son personas que pueden decir, tienes toda la razón en sentirte así, yo me sentiría igual si es que fuera mi caso. Entonces lo que se hace realmente en lugar de ayudar es seguir alimentando esa amargura, ese resentimiento. Entonces, las personas que tienen falta de perdón buscan aliarse con ese tipo de personas que les van a secundar en sus sentimientos, en ese dolor que siguen experimentando. Muy por el contrario, cuando hay personas que les dicen las cosas de forma distinta, a ellos sí evitan y no quieren andar con ellos, ¿verdad? También vamos a ver que hay personas que distorsionan los hechos, es decir, la persona que no ha perdonado tiende a agrandar las circunstancias o a minimizar las circunstancias dependiendo de su conveniencia. Si se trata de algo que tiene que ver con su vida, va a agrandar las circunstancias, ¿verdad? Siempre la va a magnificar. Pero si se trata de errores propios, lo va a minimizar. Entonces hay un cambio en cuanto a los hechos, se distorsiona. Y uno dice, pero mira, es lo que has hecho, mira lo que has causado. No, así no fue.
fue diferente. Entonces uno no ve realmente el grado en el que puede estar afectando con una circunstancia a otras personas. Otra característica que evidencia falta de perdón es que no ven sus propios defectos, no ven sus propios defectos. Son personas que a pesar que les hablan y les ayudan a tratar de reflexionar sobre malas actitudes, sobre gestos, sobre palabras impropias, incorrectas que pueden estar lastimando a otros, no lo quieren ver. Y es como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos, no tienen la capacidad de darse cuenta de lo que están haciendo mal. Mateo 7, 3 y 4 menciona lo siguiente: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Normalmente no pueden ver la viga en el propio ojo, solamente tienen la capacidad de darse cuenta de las pajas que están en todos los demás ojos de las personas que las rodean. En realidad, las personas que están heridas emocionalmente juzgan a las personas en forma exagerada, maximizando sus defectos y minimizando los propios. Son aquellas personas que cuando conversan y se refieren a alguien y le hablan directamente a alguien sobre sus defectos, le dicen tú siempre, porque tú nunca, tú todo el tiempo. Son personas que usan normalmente ese tipo de expresiones que son absolutos. Lo que no se dan cuenta, las personas que no han logrado perdonar, es que ese dolor que le causaron a ellos, están causándoselo a otras personas con actitudes negativas, desfavorables, con la falta de control, con esa amargura que no ha sido sanada. Pero hay un punto más que es importante que lo veamos, y es que hay un deseo de venganza. Es algo típico en una persona que no ha perdonado. Si es que yo he sido lastimada, quiero que la persona que me lastimó experimente lo mismo o más de lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Hay un error al pensar que se considera la venganza como sinónimo de justicia, y en realidad no lo es, ¿verdad? La venganza puede aliviar o aplacar de alguna manera temporalmente el dolor, pero sin el perdón el dolor va a continuar, la amargura va a permanecer en el corazón. Otra característica es que actúan negativamente. Algunos pueden causar daño manipulando, otros sembrando discordia. Generalmente son personas que son los primeros que inician las peleas, ¿verdad? Y tratan de hacer sentir mal a otros con amenazas, con palabras hirientes. Miren lo que dice Job 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Está mi alma hastiada de vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura en mi alma. Daré libre acción a mi queja, curso a mi queja, ¿verdad? Y hay una amargura que sale. Algunos casos vamos a encontrar personas que no han perdonado y que pueden parecer encantadoras, amables y simpáticas, pero en el hogar se muestran tal como son, es decir, exigentes, irracionales e iracundos. Creen que hacen lo correcto y que todos los demás están equivocados. Permiten que su resentimiento y amargura reemplace su amor a Dios. He visto el caso, por ejemplo, de un matrimonio que estaban separándose. Un padre que nunca había visto por los hijos, es decir, más allá de proveer, digamos, para las necesidades del hogar, no era un papá cercano, que no conversaba con los hijos, no tenía tiempo con ellos. En realidad, si comían, si se vestían, era cuestión de la esposa, no tenía nada que ver con él. Y en el momento que se divorcian, él decide pedir la custodia de los hijos. ¿Qué pasó? ¿Nació un interés en sus hijos de pronto? ¿Lo que nunca se había preocupado por ellos ahora se estaba interesando realmente en ellos? No. Lo que está pasando es que sabe que la peor forma de lastimar el corazón de su esposa es quitándole a los hijos. Y la venganza puede ser tan grande, ese deseo de venganza puede ser tan grande, que lleva inclusive a sacrificar a los propios hijos con tal de lograr que la otra persona sea dañada en la misma medida o más de lo que uno puede sentir dolor.
también vemos que son personas sumamente críticas. Es muy difícil convivir con estas personas porque le encuentran defecto y problema a todo lo que uno hace. No hay problema con la crítica. La crítica, si es constructiva, es buena, porque ayuda a crecer, ayuda a madurar, ayuda a avanzar, ¿verdad? Edifica. Pero cuando se trata de una crítica que, por el contrario, tiende a ridiculizar, a minimizar, a hacer ver como menos a esa persona, entonces allí es totalmente desfavorable. Ahora, vamos a contestar una pregunta. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿Por qué? ¿Solo depende del daño que me causaron, que puede ser más grande o más pequeño? ¿Por eso? En realidad hay algunos temas que están relacionados con esa falta de perdón y que vale la pena darle una revisión. Un punto podría ser que hay una preocupación de que el ofensor escapará de las consecuencias de sus acciones. Si yo perdono, esa persona que me ha lastimado va a quedar libre de las consecuencias de sus acciones, es decir, no va a pagar por lo que ha hecho. Prefiero no perdonar para que pueda tener esa idea o esa esperanza de que en algún momento va a pagar por las cosas que ha hecho, ¿verdad? Sin embargo, nos olvidamos de algo, que Dios es un Dios justo, es un juez justo. Y tal vez nuestra justicia terrenal no lo sea, no sea justa, pero sí podemos tener la convicción de que nuestro Dios va a encargarse de hacer justicia en el momento que sea oportuno, ¿verdad? Debemos confiar en que el Señor lo va a hacer. Hay otra preocupación, y es la preocupación de dar permiso para que el pecado continúe. Es decir, si yo perdono, voy a darle licencia al ofensor, al que me ha dañado, le voy a dar licencia para que siga actuando de la misma manera. Y eso no es verdad, porque en verdad no vemos que el perdón no es decir que lo que pasó ya pasó y es aceptable, sino que encontramos nosotros en la palabra de Dios que debemos confrontar y debemos decir las cosas directamente. En Mateo 18, 15, vemos nosotros lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si tu hermano peca contra ti, si te ofende, si te lastima, si ha hecho algo que vaya en contra tuya, ve y repréndele. ¿Qué significa? Corrígele. Eso es lo que dice el original, estando tú y él solos. La idea es que no sobrellevar los pecados del otro, no taparlos, no dejarlos de lado, no aceptarlos, sino que en el momento que yo perdono, yo me alivio de esa esclavitud que estoy viviendo en mi alma. Y la otra persona puede saber que las cosas que hizo no están bien y yo se las puedo decir directamente, puedo confrontar a esa persona y decirle las cosas que debe darse cuenta de lo que está lastimándome a mí y puede estar lastimando a otras personas también alrededor. Pero hay otra preocupación, y la preocupación de que el perdón nos permitirá ser lastimados otra vez. Si yo perdono, voy a dar una licencia para que esa persona vuelva a hacer lo mismo conmigo, me siga lastimando. Vamos a imaginar una persona que está siendo lastimada físicamente, agredida físicamente. ¿Debería perdonar o no perdonar a su esposo en caso que sea el agresor? Sí, debería perdonar, porque el tema no tiene que ver con el agresor, sino tiene que ver con mi corazón. Yo necesito sanar, y para sanar la única forma es perdonando. Pero eso significa que como ya perdoné a la persona que me ha lastimado físicamente, ¿debo reconciliarme con esa persona? No necesariamente. De eso no estamos hablando. No siempre el perdón va a terminar en una reconciliación, no siempre. Se espera que en la mayoría de casos ocurra una reconciliación, que haya una restauración de la relación, pero hay casos como el que les estoy mencionando en los que definitivamente no es adecuado que se vuelvan a establecer una relación como antes, porque esa persona corre el riesgo de volver a ser lastimada, de volver a ser agredida. Estamos entonces diciendo que es importante perdonar y que no necesariamente vamos a dejar que esa persona nos vuelva a lastimar. Vamos a poner límites, vamos a poner barreras, vamos a usar los recursos que también judiciales que tenemos aquí, ¿verdad? En este país. Entonces,
estamos diciendo que esa persona va a continuar, digamos, siendo restaurada en forma independiente a la persona que ha sido lastimada o ofendida. Ahora vamos a ver un abordaje y respuestas bíblicas al respecto. Para empezar, tenemos que considerar que ¿cuándo puedo estar listo para perdonar? Estoy listo para perdonar cuando yo he podido sanar esa amargura y ese dolor que está invadiendo mi corazón. Entonces, primero vamos a ver cómo es que yo puedo liberarme de esa amargura para luego estar en las condiciones de poder perdonar. Y un punto de partida, como lo hemos visto en otras clases, es el arrepentimiento. La persona ofendida debe darse cuenta que, si bien es cierto, es la que ha sido víctima de algún tipo de abuso, de algún tipo de verbal, físico o de repente de alguna injusticia, uno diría, pero si yo soy la víctima, ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo soy la que ha sido lastimada, ha sido dañada. Es verdad, y nadie puede negar ni minimizar eso. Pero uno tiene que arrepentirse de albergar esa amargura y ese rencor que el Señor no quiere que tengamos allí. De no dejar ir esa ira reprimida en nuestros corazones que finalmente terminan dañándonos a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de arrepentirnos, estamos diciendo de volver a entrar en una comunión con Dios, porque lo que pasa con esa amargura es que rompe automáticamente nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. Y nosotros necesitamos realmente sanar. Entonces, la primera parte, el primer punto de partida es el arrepentimiento. Señor, no quiero tener más esta amargura que me está causando tanto daño, pero además que rompe mi comunión contigo. Hebreos 12:15 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, es decir, que quede libre de pecado para venir a la salvación. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí voy a leer un poco más despacio porque eso tiene que ver con lo que nosotros guardamos en nuestros corazones. Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, es decir, te perturbe, te cause conflictos, te cause aflicción, te estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, a causa de esa amargura tuya, mía, podemos nosotros estar contaminando a otros. Cuando ofendemos, cuando lastimamos, cuando gritamos, cuando usamos la gritería, cuando usamos la maledicencia, cuando explotamos, somos impacientes, intolerantes, cuando vemos los defectos en los demás, estamos contaminando a otros porque esa amargura empieza a brotar y alcanzar a los que están a nuestro alrededor, inclusive a las personas que más amamos. Entonces, el punto es confesar al Señor nuestra falta de obediencia a su palabra, porque el Señor quiere que ejerzamos la voluntad de perdonar. Fíjense lo que dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Está diciendo, extirpa, elimina. Ese verbo quítense significa elimina, extirpa todo, cada una y toda clase de amargura, toda clase de enojo, toda clase de ira, de gritería, es gruñir, es vociferar, y maledicencia, es decir reproches y ofensas a otros. Dice, quítense, eliminen todo esto, dice el apóstol Pablo en a los Efesios, ¿verdad? Es un mandato. La palabra quítense en el original se encuentra en tiempo presente, en modo imperativo, es decir, que es una orden, es un mandato y es una acción que debemos hacer continuamente. No es algo que puedo decir, ya hice esto una vez, pero de pronto si ocurriera alguna otra ofensa, yo sigo acumulando ira, sigo acumulando dolor, sigo acumulando amargura y eso me sigue dañando y yo continúo dañando y lastimando a los que están alrededor. Un segundo punto es encomendar la ofensa al Señor.
renunciando al deseo de venganza. Encomendar esa ofensa que está grabada en mi mente y en mi corazón al Señor y renunciar a todo deseo de venganza, porque eso finalmente es el perdón, el renunciar al deseo de venganza. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:23, quien cuando, hablando del Señor Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesús nos dejó ejemplo de cómo tratar con las amenazas, con todas esas acciones injustas en contra nuestra, ¿verdad? Todas las ofensas. ¿Cómo hacerlo? Debemos darle lugar al que el Señor se encargue, porque es un Dios justo, es un Dios justo. Romanos 12, 18 al 19 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza solo genera venganza y más dolor. Si uno cree que al vengarse va a aliviar ese dolor y esa amargura del corazón, puede aquietarse momentáneamente, puede de alguna manera minimizarse, pero no desaparece. No desaparece. La venganza no logra que nosotros podamos deshacernos de todos esos sentimientos negativos que estamos albergando en nuestro corazón. La amargura y el dolor va a continuar, a pesar de que hayamos hecho mal a la persona que nos ha lastimado o ofendido. Otro punto es que debemos decidir perdonar a los ofensores. Decidir perdonar. ¿Cómo me quito esa amargura? Tengo que tomar una decisión. No puedo seguir viviendo de esta manera. Tengo que decidir perdonar a aquellos que me han ofendido. Tal vez ustedes me digan, pero Katy, tú no sabes lo que me han hecho. Tú no tienes ni idea de todo lo que me han causado, todo dolor que me han causado. Y yo no quiero minimizar lo que tú puedes estar experimentando hoy. No puedo imaginar ni siquiera qué cosas puedes haber vivido o experimentado. Pero lo que sí te quiero decir es que en la palabra encontramos que el Señor nos pide que hagamos algo que va en contra de nuestra naturaleza. Y algo que va en contra de nuestra naturaleza es amar a aquellos que nos han lastimado y nos han ofendido. No se puede. No se puede. O sea, humanamente hablando es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos nosotros en Lucas capítulo 6, del 27 al 28, el Señor Jesús dijo 4 cosas y son verbos que están en imperativo, es decir, que son mandatos. Y dice el Señor en este texto, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amar, hacer bien, bendecir y orar. 4 verbos que uno puede decir, esto es imposible. No puedo hacerlo de ninguna manera con aquellas personas que me han lastimado tanto. Pero si nos ponemos a pensar, ¿saben por qué el Señor nos pide que hagamos esto? Porque cuando lo hacemos, recién sanamos. Cuando lo hacemos, cuando tú eres capaz de bendecir a alguien que te ha lastimado, que te ha hecho mucho daño, cuando tú eres capaz de orar por esa persona, empieza la sanidad en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a mirar a esa persona con ojos de misericordia. De la misma manera en que Dios nos mira a nosotros cuando le fallamos tantas veces, cuando pecamos repetidamente contra Él. Y el Señor nos vuelve a mirar con esos ojos de misericordia, nos vuelve a perdonar una y otra vez. Por eso cuando nosotros obedecemos y decidimos perdonar, empezamos a sanar. Alguien decía que el perdón no es perdón total hasta que bendigamos a nuestros enemigos y oremos para que sean bendecidos. Tenemos una parábola que el Señor Jesús nos dejó en Mateo 18, 23, 30. Y dice lo siguiente, encontramos que en esta parábola el Señor de aquel siervo
movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Era una deuda enorme, era impagable. Es una parábola. El Señor Jesús estaba mencionando esta parábola para hacer hincapié en tres aspectos. Dice que fue movido a misericordia. Significa que sus entrañas se estremecieron. Primer punto. Sintió compasión por esa persona que le debía tanto. Era una deuda impagable. Le debía tanto. Dice que el siervo, al mirar a esa persona, sintió compasión, sintió misericordia. Fue movido a misericordia. Sus entrañas se estremecieron. 2, dice que le soltó. Quiere decir que lo dejó en libertad. Es la figura de una persona cautiva a quien uno le quita las ataduras y le pide que se vaya. Le soltó. Alguien que le quita las cadenas, los grilletes y le dice, ok, vete. Ese es el segundo punto. Y luego viene el punto 3, dice, le perdonó. Le perdonó, es decir, fue movido a misericordia. 2, le soltó. Y luego 3, le perdonó. ¿Qué significa? Que renunció a la deuda. Renunció a esa deuda impagable. Le perdonó, le disculpó, desistió de cobrársela. Mientras nosotros no perdonemos, vamos a seguir atados a la ofensa y vamos a seguir atados al ofensor. Lo voy a volver a decir. Mientras nosotros no perdonemos, vamos a seguir atados a esa ofensa y atados al ofensor. La única forma de salir de esa prisión emocional es perdonando. No existe otro camino, no existe otra forma de librarnos de ese dolor. Vamos a pasar a un siguiente punto. Buscar el propósito de Dios en medio de las circunstancias. Es decir, todo esto que me ha tocado vivir, estas experiencias tan desfavorables, tan negativas, que han repercutido en forma desfavorable en mi vida, que me llevan a ser como soy, a almacenar toda esa ira, todo este dolor, toda esta ira, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con esto? Pues debemos saber, como si somos creyentes, que todas las cosas que nos tocan vivir, aún las más duras y difíciles, el Señor las encamina para nuestro bien. Es lo que dice Romanos 8:28. El Señor de alguna manera hace que eso termine siendo en algo bueno para nosotros. Tal vez nos quiere ayudar a madurar, tal vez nos quiere ayudar a tener misericordia, tal vez nos quiere ayudar a ejercer la paciencia. Puede ser cualquier otra cosa, trabajar en nuestro carácter, trabajar en alguna área que todavía necesitamos o hacernos ver algún propósito en particular que Él tiene con nosotros. Tengo en mi mente la vida de José. José fue alguien que realmente tenía de alguna manera derecho a tener amargura en su corazón por todas las cosas que experimentó. Cuando dice andaba con sus hermanos le tenían envidia, porque su papá mostraba cierto favoritismo, ¿verdad? O predilección hacia él. Luego tenía algunos sueños que Dios le había revelado de cosas que ocurrirían a futuro y sus hermanos empezaron a acrecentar esa envidia hacia él. Un día lo que pasó fue, ustedes conocen la historia, lo vendieron, intentaron matarlo primero, no lo hicieron y luego lo vendieron a un pueblo que vivía muy lejos de donde ellos estaban, lo mandaron a Egipto, ¿verdad? Con gente, con costumbres que eran totalmente distintas a las que José tenía. Ustedes conocen el resto de la historia, tuvo que pasar cárcel injustamente. Y entonces, si había alguien que realmente había experimentado muchísimo abuso, muchísimos actos negativos hacia su persona, había sido José. Sin embargo, quiero que podamos tomar con mucho detenimiento esta porción de la Escritura que voy a leer ahora. Está en Génesis, capítulo 45, versículos 7 y 8. Y dice, ahora pues, dice el Señor, José, cuando se encuentra con sus hermanos llegan a Egipto en un tiempo donde había escasez, había una hambruna, no tenían nada que comer y van a Egipto por busca de comida. Y allí lo menos que imaginaron es que se iban a encontrar con José. Y este es el escenario. José frente a sus hermanos le dice, ahora pues, no os entristezcáis, le dice a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios.
No dice ustedes me trajeron aquí, dice me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José, alguien que había sufrido muchísimo, puede decir que Dios es el que lo había llevado a vivir esas circunstancias. ¿Por qué? Porque había un propósito mayor, un propósito más grande, y era ayudar al pueblo suyo a través de José en estas circunstancias tan difíciles de hambruna. Ahora sí, habiendo visto algunos factores que nos pueden ayudar a tratar con la amargura en nuestro corazón, vamos a ver qué me puede ayudar entonces a perdonar a los que me han ofendido. Uno, a lo que me va a ayudar es recordar todo lo que Dios ha perdonado, me ha perdonado a mí y me sigue perdonando cada día. Todo lo que el Señor me perdona, me ha perdonado, me sigue perdonando y me seguirá perdonando, ¿verdad? Es un punto que podemos recordar. Miren lo que dice Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, tenemos ejemplo de nuestro Dios que nos perdona una y otra vez. Recordar cuánto nos perdona el Señor nos debe llevar a querer perdonar a otros. Otro punto que nos puede ayudar para ejercer perdón a los que nos han ofendido es tomar en cuenta que si el ofensor, la persona que nos ha agredido, nos ha causado algún tipo de ofensa, no es creyente, entonces le espera el infierno. Le espera el infierno. Quiero que ustedes vean conmigo Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que aquellos que están experimentando pleitos, disensiones, a causa de esta falta de perdón, entonces dice claramente la palabra de Dios que no van a heredar el reino de Dios. Es un punto que nos tiene que llevar a pensar que si esa persona se encuentra en ese estado, esa persona que nos ha ofendido, nos ha lastimado, se encuentra en ese estado, si hoy muere, se va a ir directamente al infierno. Y eso tiene que llevarnos a pensar que realmente debemos mostrar misericordia hacia esa persona. Porque no estamos hablando de un dolor temporal, estamos hablando de un dolor que va a ser para siempre, eternamente. Sí, debemos recordar que Dios nos pide que perdonemos. Nos pide Dios mismo que perdonemos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios está pidiéndonos que ejerzamos la decisión de perdonar, de la manera en que Él nos perdona a nosotros. Un punto más que nos puede ayudar a perdonar a los que nos han ofendido. Tomar en cuenta que si yo no perdono las ofensas de aquel que me ha lastimado y me ha dañado, Dios tampoco va a perdonar las mías. Y no es que lo diga yo, sino lo dice su palabra. Si vemos Mateo 6, 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, el daño causado, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que mientras tú retengas esa falta de perdón,
todas las veces que tú te acerques a pedirle perdón a Dios por tus ofensas, Dios no va a hacerlo, porque la condición es que tú estés libre de ese deseo de venganza, que tú puedas realmente salir de esa esclavitud que tienes con esa amargura y esa ira reprimida a causa de las ofensas que han cometido contra ti. ¿Te das cuenta que no se trata de los demás, ni se trata del ofensor? Se trata de nosotros, se trata de los que hemos experimentado la ofensa, se trata de ti. Que en la medida que tú decidas perdonar, pronto vas a hallar sanidad y alivio para tu alma. Si no, no es posible, y vas a poder encontrar también el perdón de Dios a tu disposición cada vez que tú recurras a Él para confesar tus pecados. Y esto es realmente lo que Dios quiere que hagamos, que tomemos en cuenta su palabra primero para sanar todo lo que está en nuestro corazón tan lastimado, la amargura que hay en nuestro corazón, sacarla de nuestra vida. Y en segundo lugar, considerar estos aspectos que menciona el Señor para poder perdonar a otros. No es una opción el perdón. Dios nos pide que perdonemos a los que nos han ofendido, de la misma manera que lo hace con nosotros, que mostremos misericordia de la misma manera que lo hace con nosotros, que soltemos y que perdonemos de la manera como Él nos explicó en esa parábola del siervo y aquel que era el deudor. La prueba definitiva del perdón total se produce cuando sinceramente le pedimos al Padre que libere de responsabilidad a quienes nos han herido, incluso si nos han herido a nosotros y a otras personas que amamos. La prueba definitiva del perdón total se produce cuando sinceramente le pedimos a Dios que libere de responsabilidad a quienes nos han herido. Cuando yo le digo, Señor, ya perdoné, ahora sí lo dejo libre. Ese es el momento en el que realmente empieza la sanidad en tu corazón. Y si vienen personas con falta de perdón, tenemos que ayudarles primero a sanar y restaurar su corazón lastimado. Y segundo, a ejercer el perdón. Y hasta aquí nos quedamos en esta clase sobre el perdón y continuaremos la clase 5 con el tema que es rompiendo el ciclo. Rompiendo el ciclo es la clase 5, que será la próxima en la que nos volvamos a encontrar.